Vamos con una cosa un poco buena. Un programa que se llama Coffee Break no puede dejar de hablar de la noticia de Espresso. Ah, Bernabé, que no lo había pillado. de Espresso. Espresso es un espectrógrafo, bueno, es uno de esos acrónimos que se usan en astrofísica. Es un instrumento de los telescopios VLT, Very Large Telescope, que están en Chile. Sí, efectivamente. Son de ESO, el Observatorio Austral Europeo, que tiene estos telescopios, son telescopios de ¿cuánto? 8 metros, O ¿no sea, son? sí, sí, son Dos, unos pepinos de 8 metros, sí. dos telescopios muy grandes que operan juntos, pueden hacer interferometría, por eso son muy impresionantes, ¿no? Porque están juntos ahí en el observatorio y pueden hacer interferometría en el óptico. La interferometría normalmente se hace en radio porque los telescopios suelen estar lejos, entonces tú grabas la señal en uno y en otro y luego en un ordenador haces la interferencia. Pero en el óptico hay que hacerlos interferir con un instrumento. Tienes que llevarte la luz al mismo sitio y hacer la interferencia allí. Pero bueno, Es más complejillo, ¿eh? es más complejillo. Eso es por lo que son famosos los VLT. Eh, en VLT hay un instrumento que se llama Espresso, que ahora no me acuerdo del acrónimo, pero es un espectrógrafo con una estabilidad enorme, buenísima, y una precisión increíble en la calibración que permite pues, hacer medidas muy precisas de espectroscopía. Y bueno, lo que te quería preguntar, Bernabé, es que ha salido un artículo en Astronomy and Astrophysics Efectivamente. del Sí. equipo de Espresso, que incluye varios compañeros nuestros del IAC, que Sí. si no te importa los voy a nombrar: Ricardo Génova, Rafael Rebolo, nuestro director, Carlos Allende, A los dos, Jonay sí. González, y está María Rosa Zapatero, que aunque ya no trabaja aquí, pero que la conocemos bien, hizo el Hombre, doctorado con nosotros. María Rosa es famosa porque en su tesis descubrió la primera enana marrón. efectivamente. Y en este artículo, o sea, esto es muy alucinante porque, bueno, Expreso hace cosas serias, ¿eh? Pero además hace cosas muy chulas como esta, en las cuales ponen límites a la posibilidad de que, en este caso, la constante de estructura fina, que es una de las constantes fundamentales de la física, haya podido variar a lo largo de la historia del cosmos, ¿no? Esta es una de esas grandes preguntas casi filosóficas, ¿no? De por qué las constantes de la naturaleza valen lo que valen, por qué las constantes fundamentales. Seguro que gente como Francis y como Gastón y como Alberto también, que les interesa mucho la física teórica, han pensado mucho en este problema. Y ahora estamos en una posición en la que podemos empezar a medir esas cosas, ¿no? Y preguntas como esas, si esas constantes han sido siempre iguales o realmente han podido variar a lo largo de la historia, ¿no? Y Bueno, aquí hablan de eso. pues sí, pues sí, pues sí. ¿Qué Pues sale? bueno, ¿Es la misma o se no han es la puesto a misma? medir la constante de estructura fina, que la constante de estructura fina, que lo tengo aquí buscado porque yo no me acordaba de lo que era la constante de estructura fina, tiene que ver con la fuerza de la interacción electromagnética, básicamente una de las constantes fundamentales, y se han puesto a medirla a set 1,15, eso está el universo, eso está a unos 8.000 millones de años luz. Por aquel entonces el universo tenía unos 5.000 millones de años nada más, o sea, eran bastante jovencitos, y han comprobado básicamente que la constante de estructura fina entonces es exactamente igual a la constante de estructura fina que hay más o menos, bueno, exactamente igual. O sea, han visto que es 1,3 más menos 1,3 más menos 0 no sé cuánto partes por millón. O sea, alfa dividido por delta alfa, o sea, la constante de estructura fina va dividido por su desviación, pues viene a ser básicamente prácticamente lo que es ahora. Muy poquitito, o sea, está dentro del margen de error. Lo que nos viene a decir esto es que la constante no ha variado. Parece que había habido estudios anteriormente los que decían que sí, que se había habido una variación de la constante de estructura fina, que lo habían encontrado otros investigadores. Es más, había habido notas de prensa a cuenta de que hemos encontrado, hace unos años, hemos encontrado variaciones en la estructura fina a medida que el universo era más joven y tal y cual, pero se ve que en este caso no. Bueno, básicamente el estudio creo que es el más completo que se ha hecho hasta ahora, por lo menos utilizando este tipo de observaciones, que son observaciones de líneas de absorción, me parecen, ¿sí? Que tienen tienen líneas de magnesio 1, magnesio 2, hierro 1, hierro 2, cromo, zinc 2, manganeso 2 también. Y bueno, ven básicamente que es que no ha habido una evolución de la constante de estructura fina con la edad del universo. Por lo menos hasta hace 8.000 millones de años. No, desde hace 8.000 millones de años para ahora no ha habido una evolución de la constante fina en el universo. ¿Por qué tendría que haberla habido? Yo no lo veo tampoco claro, o sea, eso no lo tengo yo claro. Eso seguramente ahora Francis me dirá, me dirá, sí, hombre, ¿cómo que no sabes esto? Esto es por esto otro. A mí me da que no. Básicamente el universo, hombre, sí, ha cambiado un poquitito la función de estado. Antes me dominaba la materia, ahora domina la energía oscura, pero tampoco ha habido un cambio grande como para que la constante de estructura fina varíe. Pero bueno, yo creo que incluso sería más interesante verla
si se pudiera, que yo creo que estamos aquí ya en el límite de detección, ir más atrás en el tiempo. Lo que pasa es que, claro, se puede llegar hasta donde se puede llegar. Y más con este tipo de cosas. Bueno, a ver, y ahora por favor que digan en qué me he equivocado. ¿Y por qué estoy equivocado al decir que no veo por qué tiene que variar? Que yo sepa nada, ¿no? Es una pregunta sensata y una pregunta bastante vieja, ¿no? Los físicos célebres más primeros que yo recuerde que se dedicaron a esa pregunta fueron Eddington y Dirac, que de hecho predecían por cuestiones numerológicas en el sentido peyorativo de la palabra, porque sus argumentos eran un poco místicos, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que tenían que variar porque había ciertos juegos de números con la edad del universo que se daban, pero en principio no hay ninguna razón, pero es una pregunta legítima. Hay muchas teorías que predijeron la variación de las constantes. La teoría de Brans-Dicke, por ejemplo, que era una deformación de la teoría de la relatividad, predecía que la constante de Newton había cambiado en el tiempo. Hubo muchos otros modelos que predicen eso, pero incluso sin adherir a ningún modelo, es una pregunta sensata. ¿Ha sido siempre la constante estructura fina, que es lo mismo que decir la carga del electrón, la misma en un universo en el cual las cosas van cambiando? Y de hecho, más aún, sabemos que de hecho las constantes cambian, pero con la energía, no con el tiempo. Es decir, cuando uno hace un experimento a muy, muy altas energías, con electrones y lo que se llama electrodinámica cuántica, la constante estructura fina no es lo mismo cuando lo hace a bajas energías. Pero eso es un efecto que se explica con mecánica cuántica por la renormalización. Ahora, la pregunta sensata es, ¿ha sido siempre la misma? Creemos, como bien explica Bernabé, lo más sensato es creer que son constantes, es lo que dicen nuestros modelos teóricos. Pero sometámoslo en embate crítico y veamos si es así. Y de hecho, había habido en 2001 observaciones, eran varios autores, pero recuerdo a Weber y no me acuerdo el otro, a Murphy. Webb y Murphy. Webb y Murphy, que habían observado quasars relativamente lejanos. Hoy vemos cosas mucho más allá, pero quasars de 0,5 a 3,5 de redshift. Es bastante lejano, ¿no? Y entonces, viendo quasars lejanos, habían hecho un fit y habían mostrado, en función de básicamente como la constante estructura fina, es el electromagnetismo, y lo que domina es la luz en todas sus versiones, observaciones mostraban que la curva pasaba, indicaba que no había cambiado. De hecho, la variación de la estructura fina de un universo con redshift 3,5 al universo actual era algo así como variaba en una parte en 100.000, o sea, 0,7 podía ser menos 5, si no recuerdo mal. Esto hace 20 años, así que no me confío en el 0,7, pero 10 era menos 5 de variación. Luego, reanálisis de esos datos, incluso con los mismos datos, mostraban que había cierto sesgo estadístico, que había que hacer las cuentas mejor, se discutió mucho, y había cierto common law de que, había cierto acuerdo de que en efecto no era suficiente para mostrar la variación. Eso quedaba claro. Ahora, así como hay muchos investigadores que trabajan en ver también si otras constantes de la naturaleza cambiaron o no en la historia del universo. Un ejemplo es no la constante de estructura fina que gobierna el electromagnetismo solamente, sino también ella y otras que tienen que ver con por ejemplo, los procesos nucleares, habrán cambiado en el momento de nucleosíntesis, cuando el universo tenía unos pocos minutos de vida. Ahí es donde se formaron los elementos primordiales, el litio, el berilio, por supuesto también el hidrógeno y el helio, que es mucho más, pero eso es menos sensitivo. El litio y el berilio son muy poquito en el universo y son primordiales. Entonces, ver cuánto hay, un poco ponía cotas a cuánto no habían variado otras constantes fundamentales involucradas en los procesos nucleares. Es una pregunta muy sensata que se hacen teóricamente los físicos desde hace mucho y más observacionalmente en los últimos 20 años. Pero bueno, creo que no sorprende el hecho de que muestren una variación cero, pero está buenísimo que lo hagan porque un poco contrarresta aquellas observaciones de Weber y Murphy, que si bien nadie creía hoy en día, estaban ahí publicadas en Physical Review Letters y que había que poner a prueba. No sé si Francis tiene algo que corregirme. No, aportar poco, lo que habéis comentado, ¿no? A priori uno no espera que la constante de acoplamiento haya variado en un tiempo reciente, ¿no? Obviamente todos asumimos en nuestro interior, todos los físicos, que las tres interacciones que conocemos estaban unificadas a muy alta energía, ¿no? Entonces, realmente hay un cierto momento en el que no tiene sentido hablar de constante de estructura fina porque no existe.
no está separada de esa fuerza fundamental, ¿no? Y entonces, ¿cómo ocurre esa rotura de la simetría? Pues puede ocurrir en un punto, en un tiempo, en un instante, o puede ocurrir durante un periodo de tiempo, que es lo habitual en física, con lo que sí puede haber durante un tiempo en el que haya variado, ¿no? Que haya empezado a surgir algo que acabará siendo la constante de estructura fina, que es decir, la carga del electrón, y que conforme va evolucionando llega un momento en que se cristaliza en un cierto valor, ¿no? O sea, los físicos pensamos que eso ha ocurrido. Lo que pasa es que eso ha ocurrido en tiempos, en escalas de tiempo absolutamente primordiales, pues, de la época anterior a la inflación cósmica, antes de los 10 a la menos 30 segundos, ¿no? Billonésimas de billonésimas de billonésimas de segundos, o sea, es una cosa absolutamente ridícula. Claro, ¿en tiempo reciente puede haber ocurrido? Pues también. Y eso sería un descubrimiento capital, porque si se descubre que estos parámetros que llamamos constantes fundamentales, que ya os digo, lo que es la constante fundamental es la carga del electrón, como ha comentado Gastón, a energía cero, medida de energía cero, pero nadie puede poner un electrón en reposo. Los electrones en reposo no existen, ¿vale? Eso se extrapola. Puedo hacer que un electrón vaya muy lento. Y como va muy lento, extrapolo la carga que observo, pero bueno, es un valor extrapolado, pero aún así extrapolado a energías muy bajas y por tanto una buena estimación, ¿no? ¿Puede este valor haber cambiado en la evolución cósmica relevante para los astrofísicos del universo? Es decir, desde que se formaron las primeras galaxias. Pues es un tema que hay que estudiar. A priori no tenemos ninguna teoría física que diga que eso es algo razonable, pero hay muchos físicos que han planteado especulaciones al respecto y que permiten, acordaros por ejemplo del amanecer cósmico, el problema que hubo con el nacimiento de las primeras estrellas, ¿no? Las primeras estrellas que surgieron en Z20 o en Z14, pues se retrasó a Z20 y eso pues, podía ser compatible con, por ejemplo, modificaciones de las constantes fundamentales, ¿no? O sea, se propusieron muchas cosas en aquel momento, ¿no? Entonces, hay teorías y especulaciones que apuntan a esa posible variación y, por supuesto, es maravilloso. La física consiste en hacer experimentos. La física consiste en preguntar a la naturaleza. Es maravilloso que podamos preguntar a la naturaleza y que la naturaleza nos diga si aparentemente ha variado o no, y como vemos, parece que no ha variado prácticamente nada. Claro, estos son de las medidas más precisas que tenemos a esas escalas de tiempo, pero claro, son relativamente pobres todavía comparado con la precisión que nos gustaría a los físicos teóricos, claro. Alberto. Yo os puedo aportar una cosa anecdótica que creo que es simpática, aunque es, digamos, numéricamente irrelevante para esta discusión, que es que hace unas semanas estuve leyendo porque hablé de ello en la radio, sobre reactores nucleares naturales, que se conoce uno, que estuvo en funcionamiento en lo que hoy en día es Gabón hace 2.000 millones de años. Y bueno, la gente ha cogido datos de esos reactores naturales y de lo que podemos deducir sobre cuál era su temperatura, a qué intensidades funcionaban y todo eso, para tratar de deducir cosas sobre cómo eran las constantes fundamentales en aquel momento, hace 2.000 millones de años. O sea que es, digamos, un test geológico de esto mismo que también se está haciendo usando astrofísica. Lo que pasa es que las cotas que se consiguen son realmente muy malas. O sea, no compiten bajo ningún concepto y, de hecho, la gente incluso discute si se puede extraer información de ahí o no. Pero es bonito, ¿no? Como estas cosas que han quedado congeladas en la geología y son de hace 2.000 millones de años, pues bueno, podrían contener información sobre la física hace 2.000 millones de años. Bueno, lo que quería comentar yo, que era, abundando de nuevo en la opinión de Francis, es que hace 8.000 millones de años la física, o sea, el universo estaba prácticamente como está ahora. O sea, es decir, vale, de acuerdo, la ecuación de estado dominante era la ecuación de estado de la materia en aquel momento. Ahora tenemos la energía oscura, pero en principio lo sorprendente y lo extraordinario sería que la constante de estructura fina fuera diferente a como es ahora. No tenemos por qué esperar que hubiera una variación. O sea, está bien mirarla a 0,5, está bien mirarla a Z1,15, pero lo que dice Francis, tenemos que mirarla a Z20. Tenemos que mirarla incluso en las épocas más energéticas, que sí, evidentemente ahí sí puede ser diferente. Es más, yo esperaría que fuera diferente ahí. Pero a Z1,15, pues mira, pues está bien que esta gente haya acabado con la polémica que iniciaron esta gente diciendo, pues no, pues sí, a 0,5 ya vemos cosas raras. Pues no tiene ningún sentido en que sean raras. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, si alguien en aquel momento de web sos lo suficientemente grande como para ya haber estado trabajando de físico en aquel resultado de web y Murphy, y me acuerdo que cuando salió era como, la física en ese momento es acá nomás. O sea, uno puede decir, astrofísicamente es muy lejos, Z igual a 3,5, pero la física que gobernaba el mundo en ese momento, por otras razones, teóricas y también observacionales. No había ninguna razón para esperar que la física fuese... Pero fíjate, eso yo creo que es porque
tanto Bernabé como tú, Gastón, están pensando en términos de la energía, ¿no? O sea, que la densidad de energía en el universo no es tan diferente a la que es hoy, o la ecuación de estado, como decía Bernabé, pero si piensas en términos de lo que uno podría pensar intuitivamente, que las constantes varían con el tiempo, o sea, tiempo sí que es un tiempo significativo de la edad del universo, ¿no? De hecho, Ya, pero ha pasado más tiempo de ahí hasta ahora que de ahí al sí, principio, pero ¿no? las propiedades físicas vienen a ser más o menos las Sí, mismas. sí. No hay nada que te diga que... No lo sé, tío. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ah, Pero bueno. que si la Vale, naturaleza coño, hubiera sido... llévame la contraria, que te van a de pelearme. Ya veo ya. No, lo que quería decir también es que, hablando el comentario de Alberto sobre los reactores nucleares naturales que te escuché en la brújula, me gustó mucho. Ese es un tema que deberíamos hablar alguna vez en Coffee Break. Lo que pasa es que no sé, no me ha surgido ninguna excusa para sacarlo, pero Es quedó súper muy chulo, guay. súper peculiar y además tiene, quiero decir, mezcla física, geología y biología, porque las tres cosas están relacionadas y han podido jugar un papel en ello. Es súper bonito. Sí, En ¿no? la Y además brújula solo pude empezaste, contar un trocito, el trocito sobre todo de física y ya está. sí, sí, y además empezaste a decir en Gabón y pensé que iba a hablar en euskera. Digo, y ya, es A que mí me pasa lo Alberto le pega mismo. todo. Cada vez que digo en mi cabeza el nombre de ese país, digo buenas noches. Aparte, desde el punto de vista geológico es interesantísimo. La pregunta es si dieron las condiciones naturales en la Tierra para que solito la naturaleza se haya hecho un reactor nuclear natural adentro de una montaña, y la respuesta es sí, y Sí. o sea, es increíble, ¿no? O sea, solamente eso, saber que algo A ver, reventó. tiene un reventó. poquito de trampa, tiene un poquitín de trampa, porque los reactores naturales, o sea, los reactores nucleares necesitan sobre todo uranio 235, que hoy en día es muy poco abundante, pero en el pasado era mucho más abundante. Entonces, a medida que te vas más y más en el pasado, es más fácil tener minerales con suficiente cantidad de ese uranio como para que esto pueda ocurrir. Pero aún así, De hecho, hubieran de debió dar como ser, unas condiciones muy especiales para que esto pasara. pero que esas condiciones debían ser más y más abundantes, yéndote más y más hacia el pasado, porque ese de Gabón es de hace 2.000 millones de años, pero según te vas yendo más hacia atrás, en todo el mundo tendría que haberlos, ¿no? Es que, Héctor, esa es la maravilla y es donde entra la biología, que es que antes del oxígeno, antes de que los seres vivos inundaran de oxígeno la atmósfera de la Tierra, la mayor parte del uranio estaba disuelto en el mar y no podía concentrarse en minerales de forma que se formaran este tipo de masas críticas. Y precisamente cuando el nivel de oxígeno sube y empiezan a aparecer toda una serie de formas de vida que parece que no sobrevivieron y que se quedaron hace 2.000 millones de años y no tuvieron descendencia, justo en ese momento precipita una gran cantidad de uranio al fondo de los mares más someros, allí se forman estos minerales de uranio y al cabo de pocos millones de años, en algunos lugares está suficientemente concentrado como para que se formen estos reactores nucleares naturales. Es brutal como la cadena de eventos que incluye a seres vivos, a procesos de sedimentación y después cosas de física, y hace que esto llegue a suceder, esta cosa tan increíble llegue a ocurrir. Madre mía, y después hay gente que dice que los seres humanos nos cargamos el planeta, pero vamos a ver, es brutal. Claro, no había caído en eso, efectivamente. Para que haya esos minerales tiene que haber habido oxígeno. Las primeras plantas productoras de oxígeno se fueron horribles. Sí, sí. Tremendo lo que hicieron, Estamos acostumbrados a un mundo oxidado, y en este mundo oxidado gran parte de los metales no son solubles en agua, pero el hierro, o sea, los océanos del pasado antes del oxígeno estaban llenos de hierro. La mayor parte del hierro de la superficie de la Tierra estaba en los océanos. Pero lo que pasa es que, no recuerdo, yo creo que ese es hierro 2. El hierro 2 es soluble en agua y cuando lo oxidas el hierro 3 ya no. Y entonces cae. Y se forman toda una serie de depósitos que son bien conocidos y que hay muchísima discusión sobre en qué condiciones se forman y en cuáles no, en la que ves una banda llena de hierro, una banda con mucho menos hierro, una banda llena de hierro, una banda con mucho menos... Y que tiene que ver con las condiciones de oxigenación de los océanos en aquella época. Y una pregunta, pero entonces el reactor nuclear sería el propio mar. O sea, tenías la proporción adecuada de uranio 235 y tenías el agua para ralentizar los neutrones. Yo creo que ahí no es exacto. No es exacto. El reactor ¿Es posible, nuclear Alberto, vos que sabes de esto, es posible decir que los primeros seres en expropiar nuestro planeta con reactores nucleares fueron un montón de bacterias?
Bueno, a mí me costaría atribuirles la autoría, digamos. No estoy seguro que las bacterias estuvieran buscando eso, pero digamos que lo consiguieron. No, sobre lo que decía Héctor, es que el reactor no estaba en el mar propiamente dicho, estaba en los sedimentos que se habían formado y donde en las condiciones apropiadas se había acumulado mucho uranio, digamos. Que eso no habría pasado en todos los mares del mundo, habría pasado en lugares donde la química de ese mar era apropiada para que se formaran rocas sedimentarias con gran cantidad de uranio, digamos. Y además el agua del mar. Efectivamente, el agua del mar hace falta para parar los neutrones y para que se produzca la reacción en cadena. Pero no ocurriría, o sea, no era un reactor líquido, digamos. Era un reactor sólido, pero mojado. Bueno, en fin, nos hemos dado un rodeo un poco perdón. grande, pero les recomiendo ese episodio de La Brújula de la Ciencia porque está muy bonita la explicación de ese reactor nuclear y que los debe ver en el pasado. Es que, solo un detalle más que a mí me vuelve completamente loco, que es que los cálculos dicen que el reactor nuclear funcionaba media hora y luego se paraba 2 horas y pico. Funcionaba media hora y luego se paraba 2 horas. Entonces, que sea un tiempo. Estamos hablando con bacterias con sindicato. Vale. Entonces, a mí lo que me vuelve loco es que estemos hablando de tiempos, por casualidad, desde muy luego, humanos, tan humanos, ¿no? Como, sí, como dijiste, funcionar media hora y pararse, ¿no? Yo también dijiste eso y yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es una escala de tiempo como muy humana, ¿no? Parece que te echas el bocadillo y luego venga otra vez al reactor. Y todo parece que es, bueno, no sé si un poco por casualidad, seguramente no podrían ser 1000 años ni 3 microsegundos, pero bueno, que a lo mejor podría haber sido más o menos, ¿no? Ya. Bueno, vamos a volver entonces a las medidas de Espresso, de esto de la constante de estructura fina que estábamos diciendo, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que viene esto es a poner un poco de orden en el desaguisado que había montado estos trabajos previos, ¿no? Porque Webb en 2011, no tiene nada que ver con el nombre del telescopio, por cierto, este es otro Webb distinto, había dicho que, claro, combinando medidas de cuásares de diferentes instrumentos, diferentes surveys, ¿no? Creo que era del Keck y del espectrógrafo high res del Keck y de no sé qué otro también, de otro instrumento también de VLT, llegaba a la conclusión de que no solo había una cierta variación de la constante estructura fina, sino que además variaba espacialmente, había un dipolo, es decir, había una zona del cielo en la que la constante era más grande y en la dirección opuesta era más pequeña. Lo cual sí que es raro de narices y además es un atentado contra el principio cosmológico. O sea, esta persona habría que haberle abierto juicio. O sea, estás cargándote el principio cosmológico directamente. Estás diciendo que la física es distinta en un lado del cielo que en el otro, ¿no? Eso es muy fuerte. Y esta gente decía esto y se quedaban tan anchos, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ellos quizás se sentían como descubriendo algo nuevo, ¿no? El principio cosmológico, ya sabes, quiero decir, lo que quiero decir es el principio cosmológico es muy discutible, a pesar de que no lo discutimos porque experimentalmente vemos que se cumple muy bien, pero vamos, no hay como motivos súper fundamentales para que tenga que ser así. Entonces, no sé, tiene sentido que la gente busque cargárselo. Sí, no, lo hacía un poco de broma, pero en el sentido de que es algo muy fuerte. O sea, es un principio, bueno, es un pilar de una o más teorías, ¿no? En este caso, pues la relatividad general y la cosmología, nuestro modelo cosmológico, se basa un poco en esa idea del principio cosmológico, ¿no? Un principio es una idea filosófica, si se quiere, de que algo debe ser así porque parece natural que lo sea, ¿no? No, pero que luego al final mides el fondo cósmico de microondas y efectivamente ves una gran homogeneidad isotropía, con lo que, bueno, tiene sentido al principio, ¿no? Tiene sentido y las estructuras a gran escala y todo, ¿no? Pero bueno, bien es cierto que la constante de estructura fina es irrelevante para la formación de estructuras en el universo. O sea, que si fuera diferente, eso no lo veríamos en las estructuras del universo, ¿no? Solo lo veríamos en cosas como la radiación de la luz. La radiación electromagnética, también llamada luz, cosas como estas medidas, ¿no? En qué longitudes de onda emite una cierta transición atómica, ¿no? Aquí lo que se hace es observar un cuásar y ver sus líneas de emisión. Por otra parte, este trabajo solo observa un cuásar, ¿no? Entiendo. Se observa un cuásar brillante, con lo cual no puedes... O sea, puedes ver que la constante estructura fina es la misma que la actual, pero no puedes decir nada sobre cómo es la distribución espacial. O sea, que han contradicho el trabajo de Webb, pero hasta cierto punto, ¿no?
A ver, yo el trabajo de web no me lo creo directamente. Yo he visto las barras de error y he visto esto y no me lo creo. Bueno, No me lo por creo. cierto, O sea, estamos aquí hablando del trabajo de web como si el trabajo de web fuera completamente independiente. Vamos a ver, era Webb y Murphy y unos cuantos Web, más. Y este sí. trabajo es de Murphy y unos cuantos más. Y unos cuantos más, En efectivamente. este Web, trabajo sí, no sí, está Webb, pero la mayor parte de los coautores del trabajo anterior están en este. Y además en este trabajo han usado todos los datos del anterior, lo han mejorado. Entonces han obtenido la medida para un único cuásar, que es la más precisa hasta ahora, y han usado los datos que ya tenían para otros cuásares para mejorar esa medida. Y entonces tienen una variación de error relativo, la constante de estructura fina del orden de una parte por millón utilizando un único cuásar y de media parte por millón utilizando todos los demás. Sí, tiene razón, es verdad. Sí, Murphy. Son 28 medidas. Yo creo que el que la cagaba era Web. Si lo han quitado y ya está diciendo, no. Se han dado cuenta. Sería pero mira que es diferente, pero Web a mí me parece que es igual. Mira, la próxima no lo invitamos, ¿eh? A ver, yo conozco gente que tiene discrepancias sobre un tema científico y participan en los papers uno del otro. En particular, conozco un caso de un investigador aquí en nuestro instituto que decía que el campo magnético en el Sol estaba organizado de una determinada forma que no viene mucho a cuento y se peleaba mucho con otro investigador en Estados Unidos que decía lo contrario, pero le pasó unos datos de unas observaciones con las cuales el investigador de aquí hizo su trabajo y tal, y entonces lo puso en el paper como coautor porque le había pasado los datos. Y aceptó estar en el paper. Un paper que dice lo contrario de lo que él defiende, ¿no? Pero como los datos son suyos, pues participa como coautor en el artículo, o sea, que estas cosas a veces son un poco raras, ¿no? Yo entiendo que Murphy es el que trabaja con el VLT, porque de hecho ahí también aparecen las referencias a otro artículo suyo de Murphy et al, usando datos de VLT, y entonces es posible que participe en el artículo de web porque le da los datos del VLT, pero no necesariamente que esté de acuerdo con las conclusiones, ¿no? A lo mejor hay muchos científicos que sienten más apego a sus artículos que a sus propias opiniones. Eso es un poco el corolario, digamos. Sí. Sí, lo que quiero decir es que a veces... a lo mejor hacen bien, porque quiero decir, las opiniones al fin y al cabo tampoco es que sean una cosa aquí súper valiosa, es lo que una persona intuitivamente extrae de un análisis oficioso de la realidad. No sé si, bueno, lo que te digo, a lo mejor estamos aquí levantando falsos testimonios contra el pobre Web, empezando por mí primero, y a lo mejor el tipo directamente dice, no, yo no me apego a esto, ustedes busquen a ver si hay más datos que me contradicen. Ah, mira, me han contradicho, qué cosa, qué bonito, qué bonita la ciencia. Estoy consultando ahora mismo la página web de John K. Webb, y en su página web de web. O sea, en su página web lo que él empieza diciendo es, yo fui el descubridor de que la constante de estructura fina variaba. Ah, vale. Es lo primero que dice, ¿eh? O sea, vale, pues entonces me cayó la boca. En la página web de web, o sea, un tipo que se llama web, tenga una página web, a ver, ya todo lo demás es irrelevante, ya es suficientemente tal. Pero me parece interesante este debate sobre el hecho de que tú firmes un artículo, hasta qué punto te compromete con las conclusiones de ese artículo. Porque, claro, uno podría decir, hombre, no deberías firmar el artículo si tal, pero si tú has hecho un trabajo que se ha usado en ese artículo, por ejemplo, si yo he tomado unos datos que me ha costado un montón de trabajo, que me he peleado con ellos, que los he calibrado y te los doy y tú los usas en tu artículo, pues claro, debe aparecer como coautor, aunque no esté de acuerdo con las conclusiones del artículo, ¿no? Yo es que creo que eso depende un poco de cuál sea tu actitud hacia tus propias opiniones. Es decir, si tú crees que esa visión de la realidad que tú defiendes es súper sólida y que es la verdad y no sé cuántos, pues normalmente no querrás estar en ese artículo. Pero si tú crees que defiendes una cosa que es razonable, pero que bueno, que es discutible y tal y cual, pues a lo mejor no te importa. O sea, bueno, es que no todo el mundo cree que tenga la verdad absoluta sobre las cosas. No, y que además hay que tener en cuenta que sobre todo cuando te encuentras en los límites, toda la ciencia que tú haces es provisional. Provisional, claro, hasta que otro repita tus experimentos con mejor precisión o con mejor cosa y demuestre que realmente lo que tú estabas entreviendo por aquel momento, entonces pues sí, realmente era lo que tú pensabas que era, o no, a lo mejor es otra cosa totalmente diferente. O sea, a mí me parecería totalmente natural, que no lo es porque me he visto la página web del señor y el tipo empieza exactamente como dice Francis, yo soy la leche porque he descubierto que la constante de estructura fina varía. Pero no, o sea, lo más normal es decir, mira, en aquel momento vimos que la constante de estructura fina variaba porque usamos tal técnica y teníamos tales datos y no teníamos nada mejor en aquel entonces, pero mira, 10 años después hemos sacado estos resultados y fíjate, justo lo contrario. O sea, sí, yo descubro... a ver, por un ejemplo. A ver, los últimos trabajos que yo he hecho, y aquí esto todo viene sponsorizado por el Survey Othello, en el que he trabajado yo estos últimos años. Pues hemos hecho descubrimiento.
tenemos indicios, me gusta más esa palabra, tenemos indicios de que a lo mejor las galaxias enanas se comportan a tiempos cosmológicos de manera distinta a como se comportan las galaxias gigantes, ¿no? O normales, las galaxias andar por casa. Y claro, eso con los datos que tenemos y observándolos con mucho detenimiento y con estudios estadísticos y vamos a ver y mueve esto para aquí, coloca esto por allá y llegamos hasta donde podemos llegar. Y lo que tenemos son indicios, parece que pasa esto. Si dentro de 10 años, con telescopios mejores, con los grandes estos telescopios que se van a construir, se ve que no, mira, en realidad lo que tú estabas viendo estaba un poquito más arriba porque, claro, tú no tenías precisión suficiente para llegar hasta donde está llegando esta gente. Y lo que tú estabas viendo era una cosa distinta. Pues yo no tendría ningún problema en decir, pues mira, pues tienen razón. Yo en aquel momento, cuando tomamos, porque no fui yo solo tomé grupo, o sea, tomamos la decisión de decir, pues vemos esto, era con los datos que teníamos. Si luego vienen datos del futuro que dicen, no, mira, no era así, o vamos a ver, yo no puedo quitarme de mi tiempo. No puedo, o sea, sí, estaba equivocado, pero estaba equivocado viendo los datos de aquel momento. Y yo no voy a tener ningún problema en decir, pues mira, pues no pasa nada. En aquel momento me presenté a tal plaza y aquellos artículos no estaban desacreditados y me dieron la plaza, encantada la vida. O sea, mira, me la quiten con retroactividad si tienen huevo. No, pero... Web. No, o sea, Hay que decir web. Pero vale. Como los ingleses, dicen web. Pues sí, pero el debate es, pero suponte que fuera el caso que tú realmente estás en desacuerdo con lo que pone el autor principal del artículo, pero tú has contribuido al artículo de alguna forma con tu trabajo. ¿Se firma o no se firma? Es una cosa... Claro, ahora hay estas revistas que te piden que cada uno ponga su contribución, ahí es fácil, porque tú pones, fulanito de tal, yo puse los datos, y ya está, no tengo nada que ver con lo demás. Sí, bueno, yo puse los datos y pienso que el autor principal es un imbécil, pues sí. Por ejemplo, se pone eso. Pero necesito artículos. Yo de nuevo creo que depende un poco de qué emociones tengas depositadas en esa afirmación. Es que no todo el mundo tiene por qué tener emociones muy fuertes depositadas en todas las afirmaciones científicas posibles. Igual. Bueno, pero suponte que lo fuera. Suponte que sí. O sea, el debate es interesante en el caso de que lo fuera, claro. Entonces lo más probable es que se quitara. O sea, la gente habitualmente se quita. Si está súper en desacuerdo y tiene emociones fuertes, se va. Pero si tú has dado los datos, tú has contribuido a ese trabajo. Ya, pero fíjate. Vale, pero te vas como acto de protesta. Te vas como performance. Yo creo que esto tiene un fácil arreglo. Esta es la decisión salomónica, ¿no? Y que supongo que muchos investigadores lo harán, ¿no? Y es poner todo, o sea, no hacer afirmaciones rotundas. Da muy mala presencia en un artículo científico que se diga, he descubierto que la constante de estructura fina no varía. Es falso. Tú has puesto límites a la variación de la constante. Efectivamente, sí, esa es la expresión justa. Entonces, tú estás en desacuerdo con la conclusión principal, pues pide, mira, por favor, rebaja eso por un podría, por un parece, por un esta hipótesis parece que se reafirma, pero no pongas con absoluta seguridad. Es el lenguaje. Exacto, pensemos que esto es un debate científico de tal forma, a uno le dan unos datos y de ahí se sacan unas conclusiones. Claro, en el medio la máquina científica tiene hipótesis, interpretaciones estadísticas, interpretaciones... otro tipo de suposiciones. Entonces, si fuese impoluto, si fuese una demostración apodíctica, matemática, de un axioma, un teorema, creo que estaríamos todos de acuerdo. Frente al pizarrón, la gente se pone de acuerdo. Pero acá hay alguna suposición que uno hace y que el otro no está de acuerdo. Que los datos están de acuerdo todos porque los usan y las conclusiones no. Algo se perdió en el camino. En ese camino lo que se perdió es, o bien no están de acuerdo con el análisis estadístico, o piensan que es sesgado, o lo que fuere, o el manejo de los datos, o estadísticos empleados no valen, o cierta hipótesis de plausibilidad, naturalidad, o algún principio cosmológico empleado. Entonces, ahí quizá hay una cuestión de compromiso, que es lo que dice Francis, que es decir, bueno, en el momento de escribir el artículo, uno diga, bueno, asumimos esto, suponemos esto, y el otro día, bueno, hay otra posibilidad, ¿no? Como relajar, como ponerle hielo al whisky, digamos, ¿no? Y para los que les gusta ese crimen. ¿No? Sí. Bueno, entonces, y muchos artículos también se permiten en la parte de discusión o de conclusiones el poner incluso conclusiones negativas, ¿no? O sea, poner un parrafito diciendo, bueno, pero aparte de lo que acabamos de decir, también hay que recordar que es posible que pase tal y cual y que esto no sea del todo verdad. O sea, eso aparece en muchos artículos, sobre todo cuando hay intervención de los revisores, porque los revisores les piden que lo pongan, pero también puede ser porque los propios autores tengan alguna discusión interna y pongan explícitamente. En este caso específico, el trabajo original de Webb y Murphy, o al menos aquel más rimbombante del 2001, decían algo así como, no encontramos otra explicación plausible, como invitando a otro que dijera, bueno, a ver, explícame usted cuál es, ¿no? Como quien dice, mire, yo no encuentro otra explicación, no estoy haciendo más que esta afirmación, ¿no? Es más, en la línea de lo que dice Francis, yo cuando leo un artículo que sé que trata de un tema
que es polémico, sea lo que sea esa palabra, porque puede significar varias cosas distintas, y el artículo solo me vende una visión posible de eso, y no al menos te da una revisión de esa polémica o te la pone en contexto, pues yo dudo mucho de ese artículo, ¿no? Y digo, pues no me fío demasiado, porque esta gente parece que solo me quiere contar la parte de la historia que a ellos les interesa. Claro, dudas del artículo y de los revisores por lo que pasó, Hombre. si no han puesto todo el desarrollo.